Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Ya son las 9:02 de la mañana de este viernes 10 de marzo del 2023. Sintoniza usted en este momento en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio éxitos. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga gratuitamente allí en su celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Buenos días. Y recibo el saludo de Guillermo Lozada desde Johns Creek, Georgia. Carmen María Figuera Rosales, tu Señor eres el lote de mi heredad. Amén. Magali Hernández desde Dublín, en Irlanda. María Isabel Vargas en Tennessee le dedica un feliz día a los médicos venezolanos, porque hoy es el día del médico venezolano, siendo el natalicio de José María Vargas. Carmen María Figuera Rosales le dedica Día del Médico. Johnny Vermolen, un maravino en Madrid en un día hermosamente soleado. Muchísimas gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, y quiero que todos estemos celebrando hoy el cumpleaños de nuestro operador y amigo Daniel. ¡Feliz cumpleaños! Yo lo iba a decir cuando lo mencionara. Ah, bueno, te robé el momento, pues. Sí. ¿Cómo te explico? Por cierto, hay una entrevista muy buena que le hizo Franklin Suárez a Floralicia. ¿Dónde se puede ver? Yo lo puse en el Twitter mío y es en el canal de Franklin Suárez. Ya voy a decirlo, voy a buscarlo aquí. Muy bien, quedó muy, muy buena, de verdad. Felicitaciones a Franklin porque es muy buen entrevistador y a la entrevistada también, obviamente. Gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz viernes. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid, ya es viernes y bueno, pues nada, deseamos que tengan un feliz fin de semana y que les guste el programa de hoy. Ojalá. Y en la edición y montaje está Jesús Carreño y en los controles el cumpleañero ya delatado, Daniel Patiño. Felicidades, Daniel. Gracias, César, y gracias, amigos, en Conexión Radio. Así que usted es pisciano. Pisciano, sí, señor. Muy bien. ¿Y cuánto se está cumpliendo, si se puede saber? Hoy 36 de joven. Hoy 36. Claro, aquí en Estados Unidos se dice 36 years old. Y Buddy Guy, cuando cumplió 74 años, publicó un disco que decía 74 years young. Muy bien. Está usted comenzando la vida, joven. Gracias, César. Así que le deseo, pues, larga y próspera vida. Gracias. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa María Eugenia de Jesús. En mi generación abundaron el nombre de María Eugenia en mujeres. Conozco muchísimas María Eugenias. Y felicitaciones a todas ellas. Y es el día de San Atalo. Nunca lo había oído nombrar, pero felicitaciones, pues, a los Atalos. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, repite la luna menguante en Libra. Y a partir de las 7:06 de la noche entrará menguante en Escorpio y en Escorpio permanecerá por todo el fin de semana. La luna menguante en Escorpio es la luna de las renuncias, luna para arrancar de raíz todo aquello que nos sirve, luna para hacer cambios radicales. Es la luna, dice aquí el calendario astrológico de la luna en Escorpio, que se me ha perdido. ¿Cómo va a ser?
la luna en Escorpio, las situaciones tienden a hacerse más profundas, misteriosas y con resultados extremos. Los deseos y las pasiones pueden ser fuertes, también el temor y la desconfianza. Atención, es la luna de los celos. ¿Mm? Muy bien. Y esa luna, recuerden que el día domingo cambiamos el horario, adelantamos una hora. Entramos ya en el horario de verano. Por el día de hoy, luna menguante en Libra, a partir de las 7:06 de la tarde, menguante en Escorpio, sol en Piscis, cuando amanece este viernes 10 de marzo del año 2023. En nuestra agenda para el día de hoy, conversaremos en la ciudad de Nueva York con el economista José González a propósito de la propuesta de presupuesto de 6.8 billones de dólares para el 2024 presentada por el presidente Biden. En San Antonio de los Altos, en la Gran Caracas, vamos a conversar con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, quien ha hecho campaña a propósito de promover el voto como solución política. Y tendremos la visita aquí en el estudio, no viene al estudio, va a ser por Zoom, de la señora Daniela Levin Cava. Ella es la alcaldesa de Miami-Dade. Va a ser una conversación por demás interesante. Y dado que estamos ya en los tiempos del Clásico Mundial de Béisbol, pues vamos a ponernos al tanto de ello con don Fernando Arriaza, quien ha hecho una buena cobertura del mismo. Y nuestro tema para el mundo de hoy, que lo hemos hecho en los foros, los hemos hecho todos con... los hemos hecho todos con mujeres. Hoy vamos a tener mujeres en el mundo del entretenimiento. Ese mismo es el hashtag, ese mismo. Mujeres en el mundo del entretenimiento. Vamos a abordarlo con Virginia Yagüe Romo, guionista, productora, escritora de cine y televisión en Madrid, y Mireia Vilanova en Los Ángeles. Ella es miembro de BAFTA, ha trabajado en Netflix y ha estado, está muy metida en el mundo del cine y el espectáculo. Bien, al repasar las efemérides del día de hoy, ya habíamos dicho, tal día como hoy, en 1786 nació José María Vargas, médico, científico, catedrático y el primer presidente civil de la República de Venezuela. El primer presidente y el único presidente civil por mucho tiempo. En tal día como hoy, en 1804, en San Luis, Missouri, se realiza el acto de transferencia del territorio de Luisiana por parte de Francia a los Estados Unidos. El 10 de mayo de 1876, Alexander Graham Bell hace la primera llamada telefónica. Sus palabras: señor Watson, venga aquí, lo necesito. El 10 de marzo de 1945, la aviación estadounidense bombardea Tokio, matando entre 75.000 y 200.000 personas. El 10 de marzo de 1947, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la resolución número 20. Esta resolución fue adoptada por unanimidad. Se examina el primer informe de la Comisión de Energía Atómica y se insta a la misma a continuar su investigación sobre el control internacional de la energía atómica. Se le pidió que presentase un segundo informe antes del próximo periodo de sesiones. Esa es la resolución 20, la que controla la fuerza atómica. El 10 de marzo de 1952, hace 71 años, Fulgencio Batista dio un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Prío Socarrás. Se montó en el poder allá en La Habana. El 10 de marzo de 1987, el Papa Juan Pablo II condena la fecundación in vitro, la inseminación artificial y el alquiler de vientres. 36 años atrás. En fin. El 10 de marzo de 1780 nació Juan José Landaeta.
Juan José Landaeta es el autor de esa música. Es el himno nacional de Venezuela. Y siguiendo, a ver, el 10 de marzo de 1928 nació nada menos que doña Sara o Sarita Montiel. Recuerdo, eso me lleva a mi infancia. Mi mamá la cantaba y silbaba mientras cocinaba y yo en el piso jugaba a carritos. Y a ver, esto es muy, muy interesante. El 10 de marzo de 1958 se publica la canción Our Son de un dúo de adolescentes que se presentaban como Tom and Jerry. Tom and Jerry venían de Queens, Nueva York, y un par de años después se hicieron famosísimos, pero ahora sí con sus verdaderos nombres, Paul Simon y Arthur Garfunkel. Hacemos ahora contacto con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes automovilísticos. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y claro que estamos aquí para darle la información. Si usted es una víctima de accidente, no puede pensar, necesito un abogado, no lo necesito, es un accidente grande, es un accidente pequeño. ¿Por qué? Usted siempre va a necesitar tener un abogado siendo la víctima, porque las compañías de seguro, especialmente la del otro lado, no quieren pagar. Y si usted no busca un abogado dentro de los 14 días, después le pueden negar el reclamo y le pueden decir, bueno, tienen que pagar su deducible, tienen que pagar su copago de $500 a $1,000, dependiendo de lo que usted compró en su seguro. Así que para estar seguro, para que el seguro del culpable le pague el arreglo de su carro, usted tenga un tratamiento médico y se chequee su cuerpo y pueda obtener una compensación monetaria, tiene que llamar a nosotros desde la escena del accidente, que ahí están las mayores evidencias. Hani, una pregunta. Hablando de seguros, después de solicitar una compensación económica, ¿el costo del seguro del vehículo va a aumentar? Eso es una pregunta que siempre nos hacen. Hay una ley aquí en la Florida, la ley codificada 620.9, que prohíbe a los seguros subir el precio de la mensualidad de un accidente si la persona fue la víctima del accidente. Si usted tiene, como en el reporte de policía, la víctima del accidente no le dieron ticket, pues el seguro no le puede subir por hacer un reclamo. Si es el culpable, por supuesto que sube. Así que es una ley que lo protege. Yo sé que hay mucha mala información. Hay personas que dicen, me van a quitar de Uber, yo manejo para Uber, me van a cancelar la póliza de Lyft. No es así. Nosotros hacemos reclamos diariamente, cientos y cientos de personas que tienen accidentes. Mientras usted sea la víctima, usted está protegido bajo la ley. Muy bien. El teléfono de Hani Martínez Ward, 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. 855-365-6755 de Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes de automóviles. Muchísimas gracias, Hani. Buenos días. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Esto parece el comienzo de una película de Sam Peckinpah. A ver, en la ciudad fronteriza de Matamoros, estado de Tamaulipas, aparecen en el centro de la ciudad 5 hombres fuertemente amarrados de las manos unos con otros, tendidos en el piso. Y tienen una carta, no sé si la carta estaba pegada al pecho o si la tenían entre las manos. Peckinpah se los hubiese pegado al pecho seguramente. ¿Qué dice la carta? Van contra las reglas que incluyen respetar la vida y la integridad de los inocentes. Fin de la cita textual del contenido de la carta. La carta la firma un grupo que se hace llamar Los Escorpiones. Y los Escorpiones, por lo visto, son una facción del Cártel del Golfo. Los propios Escorpiones han decidido entregar a las autoridades mexicanas a estos 5 individuos que, según ellos,
fueron los que llevaron la acción de secuestro de 4 ciudadanos norteamericanos que terminó con la muerte de 2 de ellos. Dice aquí, en la carta, ellos piden disculpas a los residentes de Matamoros y a la mujer, a la familia de la mujer mexicana que murió en el tiroteo. Y también le piden disculpas a los 4 estadounidenses y a sus familias. Bien. A todas estas, ¿qué puede hacer el gobierno de Tamaulipas? Y más allá, ¿qué puede hacer el gobierno federal mexicano? Porque entendamos que este incidente le ha permitido a Andrés Manuel López Obrador subir el volumen en esa relación tan tensa que mantiene con Estados Unidos en general y con el Partido Republicano en particular. Por ejemplo, esta noticia nos llega desde Ciudad de México. Las tensiones entre México y Estados Unidos están aumentando por el incidente. Los legisladores republicanos propusieron enviar tropas estadounidenses a México para luchar contra los cárteles a los que acusan de alimentar la epidemia de opiáceos que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. En respuesta, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó al Partido Republicano de inhumano, hipócrita y corrupto, y anunció que haría campaña para que los mexicanos e hispanos en los Estados Unidos le retiren su apoyo al partido. Estoy, en lo personal, muy lejos de coincidir en algo con el señor López Obrador, pero no cabe la menor duda que la propuesta de estos legisladores republicanos es un despropósito. Eso de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano, pues es más o menos lo que ha hecho Vladimir Putin en Ucrania. Eso no procede así de ninguna manera. Por lo pronto, ¿qué va a pasar con estos 5 individuos que amanecieron en la plaza de Matamoros amarrados con este cartel, con esta carta? ¿Qué fue lo que ocurrió de verdad? Allí es donde Sam Peckinpah comenzaría su película. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El presidente Biden recibe hoy a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con los subsidios verdes, Ucrania y China como prioridad en la agenda. En la víspera de la reunión, Bruselas anunció un amplio paquete destinado a garantizar que las empresas europeas no se sientan atraídas a los Estados Unidos por el gigantesco programa de tecnología climática de la ley de reducción de la inflación de Biden. Por ejemplo, Volkswagen ya dijo que había planificado mover una planta de baterías al otro lado del Atlántico para aprovechar los subsidios estadounidenses. También se espera que Biden y la señora von der Leyen discutan las posibles sanciones contra China si Pekín brinda apoyo militar a Rusia en su guerra con Ucrania. El plan de $52,000 millones para fabricar microchips en Estados Unidos se ve obstaculizado por la falta de trabajadores calificados. La administración del presidente Biden está subsidiando la producción nacional para reducir la dependencia de la cadena de suministro de China, e Intel está construyendo una fábrica en Ohio, pero necesita miles de empleados más de los que puede contratar localmente. Bloomberg informó que esto es cierto en toda la economía. Hay 5.1 millones de puestos de trabajo más que trabajadores disponibles. Mientras, The Wall Street Journal señaló que los esfuerzos para electrificar a los Estados Unidos se ven frenados por la escasez de electricistas. Los subsidios y los incentivos pueden redirigir una economía, pero abordar la escasez de habilidades
puede llevar años. Batalla por la deuda en Estados Unidos. La gran pregunta, después de que el presidente Biden dio a conocer su nuevo presupuesto en el día de ayer, no es qué hay en el plan o cómo describió su lista de deseos de inversión o sus valores, o el hecho de que no se convertirá en ley, sino qué sucederá después. La batalla entre Biden y el speaker, el señor McCarthy, plantea riesgos del mundo real si su estancamiento permanece sin resolverse durante meses. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a Nueva York. En la línea telefónica está el economista José González. José, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer, César Miguel, siempre. ¿Qué, Encantado. qué puede pasar en esto que define Bloomberg como la batalla por la deuda? Lo que va a suceder en términos del presupuesto, que es lo que determina qué vaya a suceder con la deuda. Nadie cree que el tema de la deuda, el techo de la deuda, que fue una medida que se tomó durante la administración Truman para evitar endeudamiento excesivo desde el gobierno central y que se han convertido en un tema político, la sangre llega al río, digamos, si los Estados Unidos haga una moratoria en su deuda, que sería desastrosa no solo para el país, sino para el mundo entero. Sin embargo, en esta negociación política, la presentación del presupuesto que la hizo el presidente con un anuncio singularmente político en Filadelfia, que se ha interpretado en el mercado como el preanuncio de su campaña de reelección, ya lo señaló Biden ayer y lo había señalado anteriormente en su primera reunión con McCarthy, y los republicanos en el Congreso ya han dicho que no le van a aprobar el presupuesto como está presentado, pero ayer lo voy a subrayar el presidente que está dispuesto a negociar línea por línea del presupuesto con los republicanos en el Congreso. Recordemos más que es una mayoría muy precaria y muy frágil, no llega prácticamente ni a 10 congresistas, con lo cual el espacio de maniobra de McCarthy también es limitado. Y este es un presupuesto que, contrariamente a la doctrina, filosofía y vocación política de los republicanos, es progresista. ¿Por qué? Porque incide en la reducción del déficit en $3 trillones, básicamente reducirlo en 75% en base a lo que estuvo el año pasado, fundamentalmente con un aumento significativo en los impuestos. Es lo que se llama, fiscalmente hablando, un presupuesto muy progresista. José, ¿a qué obedece esto? Porque es meramente fruto de la polarización que hay en Estados Unidos, porque además, tradicionalmente, el tema del presupuesto no era un issue políticamente hablando en Estados Unidos. A la larga siempre se ponían de acuerdo los principales partidos porque el techo de la deuda era algo pues que concernía a todos. ¿A qué obedece ahora una circunstancia como esta, luego de que tú subrayases el carácter progresista de la propuesta? Porque han cambiado muchas cosas en los últimos 40, 60 años. Recordemos que desde Nixon a la fecha lo que ha sucedido en Estados Unidos es que se ha bajado sistemáticamente la tasa impositiva a la inversión y a los sectores de mayor ingreso y con mayor velocidad y políticamente hablando en énfasis desde la administración Reagan a la fecha, que son 40 años. Porque se asumía en este ciclo de reformas, de regulación, privatización, de que darles beneficios al sector corporativo y al sector de mayor ingreso iba a generar empleos y dinámica económica. En el interín bajaba la inflación sistemáticamente y bajaban las tasas de interés. ¿Cómo compensamos la reducción en los Estados Unidos de la tasa impositiva y los déficits fiscales que han sido sistemáticos y estructurales? Solo hemos tenido superávits con Truman, con Clinton, y son eventos raros en la historia contemporánea americana, endeudándonos. Ahora, la tasa de deuda norteamericana era muy baja y las tasas de interés bajaban y endeudarse tenía sentido. Hoy ya tenemos un Producto Interno Bruto de más o menos 22 trillones de dólares y una deuda de 32 trillones de dólares. Y esa deuda, con los aumentos en las tasas de interés, cada vez cuesta más. Y lo que dice Biden, y además Biden está siendo coherente con sus promesas de campaña y su gobierno, que dice que esta es una economía que tiene que crecer de la base hacia arriba y no de arriba hacia la base. Es decir, se está reseteando la dinámica política más porque necesita resetearse. No nos podemos seguir endeudando para suplir carencias en el ingreso, reduciendo los impuestos a las corporaciones que cada vez ganan más, las acciones valen más y los sectores
de mayor ingreso en el país. Si tenemos el número récord de 1.000 millonarios en el mundo y Sí. son quienes pagan, relativamente hablando, lo que se llama el Buffett Syndrome, el síndrome de Buffett, que dice que él paga menos impuestos relativamente hablando que su secretaria, en que la clase media termina subsidiando a la clase de mayor ingreso, y eso hay que revertirlo. Y ahí viene la discusión entre republicanos en el Congreso y la administración Biden. ¿Qué se baja? ¿Cómo se baja? ¿Qué no se baja? Importante en el presupuesto que el gasto militar, por lo que el conflicto en Ucrania se incrementa. Es decir, Ya. no hay mucho espacio tampoco en el presupuesto norteamericano para hacer recortes. Y no lo podemos seguir financiando con deuda que pagamos todos con tasas más altas, sino que hay que revertir la situación impositiva. Ya. José, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Un placer siempre. José González, economista desde la ciudad de Nueva York. Jueces ratifican ley que impide comprar armas antes de los 21 años en Florida. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó ayer jueves la validez de una ley aprobada en Florida en 2018, tras el tiroteo mortal de Parkland, que incrementa la edad mínima para adquirir un arma de los 18 a los 21 años y que había sido impugnada por la Asociación Nacional del Rifle, la NRA. Por unanimidad, un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito encontró que la ley no violaba la segunda enmienda de la Constitución, que protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar un arma, como sostenía la NRA. El fallo de ayer del Tribunal de Apelaciones se produce cuando 2 legisladores republicanos de Florida acaban de presentar un proyecto de ley que reduciría de 21 a 18 años la edad mínima para comprar un arma, incluyendo fusiles de asalto, y que se suma a otra propuesta para permitir el porte de un arma de fuego sin necesidad de permiso, esta última promovida por Ron DeSantis, gobernador de Florida. 9:33 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La policía venezolana mata en un enfrentamiento a un integrante del Tren de Aragua. Caracas, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas mataron tras un enfrentamiento a Álvaro Castillo, alias El Tigre, miembro del Tren de Aragua, una banda que nació en el centro del país y se extendió a otras naciones de Sudamérica, según informó ayer el director de ese organismo, Douglas Rico. El gobierno de Nicolás Maduro no firmará acuerdo con la oposición agrupada en la plataforma unitaria con la que sostiene un proceso de negociaciones en México hasta que no sean levantadas las sanciones económicas contra el país, según aseguró ayer el jefe de la delegación oficialista para el diálogo, Jorge Rodríguez. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición nacional hasta que esté 100% libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por los expresidentes Donald Trump y Barack Obama. No lo vamos a hacer. Cita textual para Jorge Rodríguez, quien habló ayer en un acto definido como Día del Antiimperialismo Bolivariano. El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, que sigue en Caracas, dijo que sería un suicidio geopolítico dolarizar la economía de Venezuela. Si alguien de izquierda les habla de dolarizar la economía venezolana, es un traidor. 9:34 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. Liberan a youtuber cubana tras haber sido detenida en su casa. La joven Hilda Núñez Díaz, mejor conocida como Hildina, fue liberada ayer tras una detención que se extendió durante varias horas en Santiago de Cuba, según confirmaron sus allegados en redes sociales. Hildina ya se encuentra en su casa, fue multada y amenazada, destacó un mensaje difundido en la cuenta oficial de Facebook de la influencer. Asimismo, agregó que las autoridades le dijeron que su detención fue, cito, por tomar las redes sociales para desacreditar al gobierno. Fin de la cita. Ella no tiene cómo comunicarse porque se quedaron con todos sus dispositivos, celular, laptop, etc. Se encuentra muy mal psicológicamente después de todo lo que le hicieron pasar y de ser tratada como una criminal, según el mensaje que pasó a la prensa. Los Ángeles.
Activistas cubanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones al derecho a la circulación de las personas en la isla, como también el veto a viajeros cubanos de regresar a la isla. Las denuncias de estas expatriaciones forzadas se realizaron en el cuarto día de audiencias públicas del período 186 de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se desarrolla este año en Los Ángeles, 9:36 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Lima, un juez ordenó el día de ayer 36 meses de cárcel preventiva por corrupción para el expresidente Pedro Castillo, quien cumple otra prisión preventiva de 18 meses por rebelión después de que lo destituyeran en diciembre. El magistrado Juan Checkley indicó que no hay impedimentos para dictar una segunda prisión preventiva porque se trata de un caso distinto. Esta segunda orden, que incluye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, provocaría que Castillo permanezca tras las rejas hasta marzo de 2026. Checkley consideró que existen indicios de que Castillo estuvo involucrado durante su gestión en la compra de biodiesel para la petrolera estatal Petroperú, por la cual él habría recibido $527,000. También que está involucrado en la licitación irregular para la construcción de un puente en la Amazonía. El presidente colombiano Gustavo Petro defendió a su hijo mayor Nicolás de las acusaciones lanzadas por su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, quien en un nuevo episodio de sus cuitas a través de Twitter le ha recordado los asuntos de su primogénito con la justicia. Cito: "En Colombia hay presunción de inocencia, el presidente no destituye jueces", le respondió Gustavo Petro, después de que Bukele le preguntara qué tal marchaban las cosas por casa y se preguntara si no era su hijo, Nicolás Petro, el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero. El presidente colombiano le ha recordado que en su país se profundiza en la democracia, no se destruye. Las autoridades sanitarias mexicanas autorizaron por mandato judicial a una filial de la empresa canadiense Zebra Brands para cultivar, procesar y comercializar de manera industrial el cannabis sin psicoactivo. Es la primera compañía de este tipo que operará en México. 9:38 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. París. Emmanuel Macron y Rishi Sunak se reúnen en la primera cumbre bilateral entre los líderes de Francia y Gran Bretaña en 5 años. Las relaciones entre los dos países han sido frías desde la votación del Brexit del 2016, pero la necesidad de cooperación en defensa, energía y migración ha llevado a que esta cumbre se presente como un reinicio. Los dos hombres tienen mucho en común, argumentó la editora para Europa de la BBC, Katia Adler. Diminutos, jóvenes, aspirantes a tecnócratas de centro-derecha con una inclinación por los trajes elegantes que dirigen las mayores potencias militares europeas de la OTAN, acosados por la impopularidad y los disturbios internos, y parecen admirarse mutuamente. Su bromance o romance fraternel podría ser suficiente para revivir la relación anglo-francesa, según este estimado de la BBC. Tiroteo en una iglesia de Hamburgo deja varios muertos. Un tiroteo se desató ayer en una construcción utilizada por los testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo y varias personas murieron o resultaron heridas, según informó la policía. Solo sabemos que varias personas murieron aquí. Varias otras están heridas, fueron trasladadas a hospitales, dijo Holger Vergen, portavoz de la policía, refiriéndose al tiroteo en el distrito Großborstel, de la segunda ciudad más grande de Alemania. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos entonces con nuestro foro del día de hoy, #Mujeres en el mundo del entretenimiento. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos
con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 9:42 de la mañana. En el contexto de los programas de esta semana, en la semana donde se celebró el miércoles, justo en la mitad, el Día Internacional de la Mujer, todos los foros los hemos dedicado a ver a la mujer desde distintos ángulos. Hoy vamos a ocuparnos del mundo del entretenimiento, la mujer en el mundo del entretenimiento. Y teniendo pues la entrega de Oscars a la vuelta de la esquina, el próximo domingo, pues nos viene todo como muy de acuerdo, muy a propósito de todo esto. En Madrid está Virginia Yagüe Romo. Virginia tiene un currículum impresionante. Ella es guionista, productora y escritora de cine y televisión. Es vocal en las juntas directivas de CIMA. CIMA es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Es vocal de la junta directiva de la Academia de Cine Española y es además presidenta de DAMA, Gestión de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales. Caramba, muchísimas gracias, Virginia, por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenas tardes para ti, al otro lado del océano. Buenos días para ti, César, que entiendo que allí estáis de buena mañana en Miami. Sí, no hemos podido hacer contacto con la otra forista, quien es Mireia Vilanova. Ella es miembro de BAFTA, la Academia de Cine Británico, también productora de cine, televisión y medios digitales. Ha trabajado para Netflix y ha estado presente en casi todos los festivales. Pero entendamos que si bien Virginia tiene en este momento las 3:44 de la tarde, ¿verdad, Virginia? Sí, eso es. Pues Mireia tiene apenas las 6:45 de la mañana, así que a lo mejor todavía, como decíamos en el viejo dicho venezolano, se le pegó la sábana. Comencemos bueno, con... disculpamos entonces. A ver, Virginia, la presencia de la mujer en el mundo del entretenimiento, y quiero hablar, cuando digo mundo del entretenimiento, quiero limitarnos, por ejemplo, en este caso, a donde tú tienes tu mayor experiencia profesional, que es el mundo del cine y la televisión. ¿Cómo es hoy por hoy? Bueno, hemos ido ocupando espacios y sobre todo ocupándolos desde el punto de vista del liderazgo en el relato por parte de las mujeres. Es decir, es muy distinto abordar este tema colocando a la mujer desde un análisis de objeto a colocarla en un lugar de análisis vista y reflejada desde un punto de vista por las propias autoras y las propias mujeres. Porque ahí sí que hemos visto sustanciales diferencias a la hora de abordar los estereotipos y en algunos casos planteamientos que consideramos hasta cierto punto cuestionables o incluso peligrosos, como puede ser cierta complacencia a la hora de revisar violencia contra las propias mujeres, que es un hecho socialmente reprobable y muy complicado de abordar, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hemos evolucionado. Todavía queda espacio para ganarlo, para ese espacio para las autoras, para el punto de vista de las autoras. Todavía, porcentualmente, las autoras somos menos que los compañeros varones, por lo tanto, el punto de vista no está equilibrado. Hasta que este punto de vista no esté equilibrado, no estaremos hablando de una situación de igualdad de facto. Y por otro lado, sí que entendemos que efectivamente ha habido variaciones lógicas en función de una inclusión de las mujeres profesionales dentro de esta industria y en concreto de las autoras que proponen estos relatos. Esto no significa, César, que desde un punto de vista analítico
planteemos que apoyamos el llamado o el etiquetado como cine de mujeres. Entendemos que las mujeres pueden abordar cualquier tipo de relato audiovisual, igual que los hombres. Pero sí es cierto que se tiene que dar una situación de plena incorporación y de garantía de igualdad. Ya. Habla Virginia Yagüe Romo, guionista, productora y escritora de cine y televisión. Ella está en Madrid. Ahora, ha habido cambios, Virginia, aún con la poca presencia autoral de la mujer. Mencionaste la mujer como objeto al principio de tu intervención. Y claro, todos sentimos, sobre todo los de mi generación, mucha simpatía, por ejemplo, por la figura de Marilyn Monroe, ¿verdad? Qué bella era, la mujer más bella, el ícono femenino del cine norteamericano. Pero si uno repara en las películas de Marilyn Monroe, los diamantes, como es que decía, el diamante es el mejor amigo de la chica, de las Mejor amigo de chicas. una mujer. Sí, el mejor amigo de una mujer, o La picazón del séptimo año, en fin, son películas que serían impensables llevarse adelante hoy en día por nadie, porque serían absolutamente condenables, porque nos llevan a ese concepto de la mujer objeto. ¿En qué sentido está eso a medio camino? ¿O ya se ha logrado, Virginia? Se ha logrado porque yo creo que ahora, como bien apuntas, César, hay un pudor manifiesto a la hora de plantear determinadas posiciones o determinados planteamientos de una forma frontal y que tienen que ver con una discriminación lógica, siempre mirado desde un parámetro realista. Es decir, de forma convencional, nuestro cine, nuestros relatos audiovisuales vienen a hablar de una imagen o de un retrato real, constitutivo y que nos acompaña. Si estamos hablando de planteamientos desde una mirada al pasado, lógicamente tenemos que analizar ese contexto social y estructural que contribuía al relato en esa circunstancia. Pero desde nuestro punto de vista en la actualidad, sí, claro, evidentemente ya no se puede contar determinadas cosas desde un parámetro realista. O estamos sujetos a una crítica muy frontal también, Claro, que es una opción. O a otra cosa que los autores y las autoras que vivimos en este ecosistema audiovisual entendemos perfectamente, que es una penalización por parte de los espectadores y las espectadoras. Insisto en esto de las espectadoras porque ellas son de forma masiva consumidoras culturales. Entonces, esto es un valor realmente en alza. Yo entiendo que nosotras como mujeres queremos vernos reflejadas, entendernos y encontrarnos en los relatos que se proponen. Virginia, en los foros que hemos realizado a lo largo de la semana, teniendo como centro el Día Internacional de la Mujer, hemos hablado, por ejemplo, de las mujeres y la política, las mujeres y el liderazgo empresarial, entre varios de los tópicos. Y siempre terminamos derivando en si hay algún tipo, por ejemplo, de gerencia femenina al momento de ejercerla la mujer, no que sea una gerencia feminista, ¿no? Sino una manera de gerenciar la mujer. Citábamos cuando hablábamos de la mujer y la política, la señora Angela Merkel, por ejemplo, no es que fuese feminista, pero evidentemente le puso un sello muy femenino a su gestión de poder, como a su manera también lo hizo la señora Thatcher. ¿Podemos hablar de un cine femenino, de una televisión ahora de estos tiempos de series y streaming femenino? Podemos hablar de relatos liderados por mujeres que se alejan de un estereotipo canónico, de una visión que ha sido eminentemente masculina, incluso cuando reflejaba a las propias mujeres. Creo que eso es una variable y es una diferencia sustancial. Pero fíjate qué curioso que ahora cuando hablas de liderazgo y de potencialidad en el mando, digamos, de las propias mujeres, esa visión siempre ha estado muy masculinizada. Es decir, siempre ha habido como una visión muy masculina sobre ese liderazgo. Y era muy curioso. Yo esto siempre es un
un tema recurrente que mantengo con las compañeras guionistas, porque yo siempre he tenido experiencias personales muy gratas en los liderazgos con compañeras, con mujeres. Las he podido percibir como más conflictivas cuando son compañeros varones los que están al mando, he de decir. Pero sin embargo, en el relato audiovisual, siempre que se plantea una mujer jefa al mando, se plantea con unos perfilados y con un dibujo que tiene mucho que ver con el conflicto, con las renuncias, con la amargura. Por supuesto, la renuncia a ser madre, sistemáticamente. Por supuesto, mala compañera y competencialmente muy enfrentada a sus propias compañeras. Y creo que es una visión muy poco realista. Creo que no es la experiencia que podemos integrar las propias mujeres y creo que es una visión muy masculina. Muy interesante esto. Fíjate, hay algo que me llama la atención. Aida Lupino fue actriz muy graciosa, pero fue la primera mujer así que se atrevió a dirigir. Pero no es sino hasta cuando pasa el tiempo y tenemos entonces a la que fue esposa de... Se me fue el nombre del señor, pero el de Avatar, en fin. Pero quiero decir, hasta que no nos llega esta Cameron. Catherine Bigelow, sí, James Cameron, Catherine Bigelow, no tenemos que le dan un Oscar a una mujer, y además en una película muy masculina, era una película de guerra, de acción muy fuerte. Y luego viene la señora Chloe Zhao, la china de Nomadland. Ahora, ¿eso sirve para llenar un vacío o no? ¿O es apenas la excepción de la regla? Lamentablemente, si analizamos la estadística, es excepcional. Y es lamentable que sea excepcional después de haber hecho todo este recorrido. No podemos negar que ha habido avances y no podemos negar que hay una inclusión en las mujeres dentro de los espacios profesionales y competencialmente importantes dentro del audiovisual. Ahora, consideramos que con el tiempo pasado, percibimos una discriminación estructural, es decir, lo difícil que encontramos ahora mismo es tener mujeres al frente de los equipos, liderando esos equipos. Básicamente, ¿por qué? Porque no se coloca una confianza en esas mujeres y básicamente, ¿por qué además? Porque el audiovisual, el cine, la televisión, manejan presupuestos caros, altos. Y hay todavía un déficit en este sentido, en colocar en las mujeres y en las profesionales esa confianza. Sin embargo, hay un dato muy curioso. Fíjate, nosotros en España manejamos unos datos a través de la Asociación de Mujeres Cineastas que nos vienen a decir que de media las compañeras directoras manejan en sus películas menos de la mitad del presupuesto que de media cuentan los hombres para hacer sus películas. Por tanto, sus películas tienen unos perfiles muy concretos que quizás ha llevado a etiquetar como cine de mujeres, cine intimista, más pequeño, más concentrado. No un cine de género, no un cine que movilice masas, que movilice otra serie de recursos, que además son recursos que llaman de forma masiva a los espectadores a ver esas películas, ¿no? Pero más allá de eso, es curioso ver cómo en contrapartida, de forma, yo creo que natural y avalando el talento de todas estas compañeras, están los premios y los reconocimientos que ellas mismas obtienen, por ejemplo, en los foros de festivales internacionales con sus películas. Yeah. Esto es muy llamativo y produce un efecto de contraste entre un dato y el otro. La pregunta sería, César, ¿por qué quien coloca la confianza dentro de los budgets, dentro de los presupuestos, no está mirando a las mujeres? Bueno, esto, como bien sabemos, corresponde a un defecto estructural que no solo desde el audiovisual estamos viendo, sino que es un defecto estructural discriminatorio de base que tiene que ver con toda nuestra sociedad.
no entiendo honestamente esa especie de saña o de distancia o de ojeriza a la hora de entregarle a una mujer un presupuesto voluminoso si nadie sabe administrar mejor un presupuesto que una mujer. Por lo general, Sí, siempre terminan en superávit, al revés sí. del caso de los hombres. Totalmente, pero ahí lo que te vas a encontrar sistemáticamente es un gran número de mujeres jefas de producción, por Ujú. ejemplo, que son realmente las que manejan ese tipo de planteamiento. Sin embargo, no las vas a encontrar en las juntas directivas de las grandes plataformas, de las grandes cadenas. No digo que no esté cambiando, está cambiando, hay grandes directivas al frente, pero todavía el camino ha sido lento y ofrece una resistencia a la que yo tampoco encuentro Ajá. una razón clara, porque creo que somos absolutamente competenciales y que no tenemos complejos a la hora de manejar grandes presupuestos o enfrentarnos a conflictos. Ya nos han diseñado así, César. Virginia, me gustaría entrar ya en tu trabajo profesional como guionista, pero lo hacemos luego de esta pequeña pausa, por favor, ¿sí? Muy Hoy, bien. hoy estamos en nuestro foro hashtag Mujeres en el Mundo del Entretenimiento con Virginia Yagüe Romo desde Madrid. El reloj indica 9:59 de la mañana, Capicúa. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Te has preguntado qué pasará con tus bienes cuando ya no estés? ¿Sabías que en los Estados Unidos debes planificar tu patrimonio y sucesión? Porque si no, el Estado se puede quedar con todo lo que has trabajado para dejarle a tu familia. El abogado venezolano-americano Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm, explica que el marco legal en Estados Unidos en materia de patrimonio y sucesión es completamente diferente al de nuestros países latinoamericanos. De manera que ahórrate un dolor de cabeza. Consulta con el abogado Ángel Martínez, quien, por estar acreditado por el Bar de Florida, está comprometido a mantener el secreto profesional contigo. Puedes confiar plenamente en él. Llámale al 305-260-6036. 305-260-6036. Planning First. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos hasta este momento, Floralicia? Escucha esto, César Miguel. Papa Francisco asegura que en Ucrania hay intereses imperiales. Y mira a lo que se refiere. En Ucrania existe la presencia de intereses imperiales y no solo del Imperio Ruso, declaró el Papa Francisco en una entrevista con la televisora pública suiza, de la que se publicaron algunos extractos este viernes. Aquí está. Putin sabe que estoy disponible, pero allí hay intereses imperiales, no solo del Imperio Ruso, sino de imperios de otros lugares, aseguró el sumo pontífice a Radio Televisión Suiza. Es propio de un imperio poner a las naciones en segundo plano. En poco más de 100 años hubo 3 guerras mundiales, 1914 al 18, 1939 al 45, y esta, que es una guerra mundial, agregó, según la transcripción parcial de la entrevista. Comenzó fragmentada, pero ahora nadie puede decir que no es una guerra mundial. Son las palabras del Papa Francisco. Traerán cola y serán muy, muy polémicas, sin lugar a dudas. 10:05 de la mañana, regresamos a nuestro foro en la mañana de hoy con el hashtag Mujeres en el Mundo del Entretenimiento, y ahora sí contamos ya en la ciudad de Los Ángeles, al otro lado de este país, con Mireia Vilanova. Mireia es miembro de BAFTA, la Academia del Cine Británico, productora de cine, televisión y medios digitales.
ha trabajado con empresas como Netflix. Sus proyectos se han proyectado en festivales como Tribeca, Santa Bárbara Film Festival, Outfest y Palm Springs Short Festival. De manera pues que es un placer tenerla acá en el foro. Mireia, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Al otro lado del océano nuestro, no el océano tuyo que es el Pacífico, sino al otro lado del Atlántico, en la ciudad de Madrid está tu colega Virginia Yagüe Romo, guionista y presidenta de DAMA, Gestión de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, directiva de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Pero tú estás en Hollywood y nuestra conversación ha girado básicamente en torno al peso, la presencia de la mujer en ese cine y en esa televisión ahora de otra envergadura con esto del streaming que se hace hoy por hoy. Nos gustaría conocer tu opinión, Mireia. Pues supongo que Virginia ya habrá hecho hincapié en el hecho de que las cosas están mejorando bastante, pero aún estamos muy atrás en cuanto a la paridad en el mundo del cine y de la televisión, lo cual es bastante triste. Hay muchos programas correctivos aquí en Los Ángeles para minorías para que entren en el mundo del cine, entre los cuales pues incluyen a las mujeres, pero aún así vemos que aunque al principio sí que el número de mujeres es bastante alto, a medida que van subiendo segundas, terceras películas o películas con más presupuesto, ese número se vuelve cada vez más pequeño. Ese fue un tema en el cual hizo hincapié Virginia. Cuando el presupuesto es grueso, no se lo confían a mujeres. ¿Por qué? Eso habría que preguntárselo a los estudios. Yo creo que es bastante pues el unconscious bias que tienen muchos ejecutivos a la hora de dar estos presupuestos a mujeres, pero también es la falta de oportunidad. Aquí muchas veces los estudios van a tiro seguro a darle una película con alto presupuesto a alguien que ya ha podido hacer una película así. No, si una mujer normalmente ya no tiene esa primera oportunidad de que alguien confía para darle el primer proyecto, entonces difícilmente conseguirá el segundo. Uh-huh. Es como una lucha cuesta arriba, ¿verdad? Absolutamente. Ya. Floralicia quiere hacer una pregunta. Sí, según he leído en algunos estudios, el porcentaje de personajes femeninos mayores de 40 años en este momento, o sea, considerando el año 2022, fue de 14%, comparado con el 2015, cuando fue de 20%. Hay una limitante cuando se habla de edad y mujeres en los medios del entretenimiento, comparándolo con los hombres que, bueno, envejecen en pantalla y siguen teniendo una gran participación. ¿A qué creen ustedes que se debe esto? A ver, ¿a quién le preguntas? ¿A Mireia, en primer lugar? A las dos. ¿A Mireia puede ser? Sí. Yo creo que la principal razón yo creo que es un prejuicio de la sociedad en general y también es un prejuicio de los estudios que al final piensan que el público pues solo quiere a alguien como Gal Gadot para que salgan sus películas, pero luego a la mínima que sale una comedia de Diane Keaton o la última de 80 for Brady, funciona muy bien. Así que yo creo que es simplemente un prejuicio y ejecutivos que se piensan que el mercado no lo quiere cuando el mercado en realidad lo que quiere es estar entretenido. ¿Y qué opinas al respecto, Virginia, allá en Madrid? Sí, totalmente de acuerdo con Mireia. Veamos, es que también es como un marco referencial buscar como cánones estéticos, si queréis, y en este caso de edad y de representación visual de las propias mujeres, ¿no? Sin embargo, yo sigo apelando a los estudios puros y duros de mercado que dicen que las principales consumidoras son precisamente y con una capacidad económica solvente y autónoma las mujeres de más de 40 años. Entonces, estas mujeres, de forma lógica, grandes consumidoras de cultura y de ámbito lógicamente audiovisual, quieren encontrar reconocimiento dentro de las propuestas que consumen. Esto no significa que solo sea segmentada ese consumo, es decir, que solo vayamos a un nicho de consumo, pero sí que ese consumo implique una oferta rica, diversa y plural. Esto me parece sustantivo, sustancial,
Y creo que, bueno, ejemplos como los que citaba Mireia, o por ejemplo, para mí, un ejemplo canónico, ¿no? Por ejemplo, como es Happy Valley, Ujú. donde te encuentras una protagonista de más de 59 años siendo absolutamente protagonista y además con una dotación de componente de acción, de capital de acción en la propuesta que se plantea, pues me parece absolutamente liberador y me parece que eso habla de una riqueza necesaria. Por otro lado, lo que comentaba Mireia respecto a este foso en el que nos encontramos de nula tendencia a dotar a las mujeres de esa confianza para que accedan a los grandes presupuestos, creo que además tiene un reverso bastante a analizar por parte de los grandes estudios. Es decir, nos estamos anclando en un tipo de cine que aboga por testeo en lo que busca. Y estamos anulando nuevas propuestas que implican una regeneración de las propias propuestas y de los autores y las autoras que las conformamos. Esto puede decretar la propia muerte de esa tendencia de producto, ¿no? Entonces, yo creo que esto abre e invita a una buena y amplia y profunda reflexión sobre todas las puertas de una posible huelga de guionistas. Oh, bueno, ya tendremos que volver sobre eso. Pero por lo pronto, Virginia, quien recién habló, Virginia Yagüe Romo en Madrid, ha dicho, gran consumidora es una mujer de más de 40 años, ¿verdad? Una mujer que consume cultura, consume arte y pues evidentemente cine. Ella forma parte de eso que se conoce como el mercado. Y ya Mireia había apuntado que los ejecutivos son los que deciden en función del mercado. Mi pregunta para Mireia, ¿quién realmente conoce el mercado? ¿Qué es el mercado? Porque parece ser que es como el mago de Oz al que hay que ir a adorar. Mireia. Bueno, yo creo que ahora mismo realmente estamos en un momento en Hollywood en el que nadie sabe absolutamente nada y nadie sabe lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. Ya. Así que obviamente todos estos estudios tienen departamentos de análisis que más o menos acaban haciendo las comparaciones con lo que se ha estrenado en el pasado. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que acabamos de salir de una pandemia, que al final las trends de ir al cine, de consumir entretenimiento, han cambiado totalmente. Entonces, uno puede aferrarse lo máximo a eso de es el mercado, y luego una película hace un muy buen primer fin de semana y es como, esto ha roto todas las estadísticas. Y es como, claro, porque al final nadie sabe muy bien lo que está pasando, nadie sabe muy bien a dónde están evolucionando las cosas. Hablaba Mireia Vilanova en Los Ángeles. Virginia, mencionaste algo fuerte, grueso, una eventual huelga de guionistas. ¿Por qué? Pero no lo he dicho yo, lo ha dicho Charlie Kaufman. Ajá. Que tiene una voz muy prioritaria para plantear esto. Bueno, porque el cambio de sistema, lo está señalando Mireia, tenemos que adaptarnos, pero sería, lógicamente, no seré yo la que no defienda esto, siendo presidenta de una entidad de gestión de derechos que aboga por cubrir los derechos y garantizar los derechos de autores y autoras para precisamente blindar esa autoría, defenderla y posibilitar que se sigan creando obras. Pero creo que esto tiene que ver con asimilar un cambio de sistema, integrarlo e integrarlo desde este respeto a la propia autoría y a la propia presencia necesaria de los autores. Si a esto le unimos el factor de una necesidad de hacerlo desde una visión de igualdad, creo que debida por una cuestión básica de derechos civiles, o sea, yo ahí siempre he encontrado cierta disensión en el punto de vista, por ejemplo, con los guilds americanos cuando hablan de mujer insertada dentro de un concepto que ellos llaman diversity. Yo no soy diversity. Yo soy básicamente, pertenezco al 50%, más del 50% de la población. No creo que eso pueda ser considerado diversidad. Creo que es un hecho constitutivo de derecho social y en este caso profesional.
que tiene que ver con defender estos derechos y asimilarlos a un nuevo sistema del que habla Mireia. Ujú. Nos enfrentamos después de la pandemia a nuevas ventanas y a nueva forma de ver y acercarnos a este consumo. Cualquiera que tengamos hijos jóvenes, sabemos que todo esto está cambiando de forma sustancial y tenemos que adaptarlo. Ya. Flor Alicia, Sí. Tengo una pregunta y está relacionada con los críticos. Estaba leyendo en el estudio que hace el Centro de Estudio de la Mujer en la televisión y la industria del cine, un dato que me pareció bien interesante, y es que estudiando las personas que trabajan en la crítica en medios impresos y en radio y televisión, los hombres superan a las mujeres como críticos 2-1 en los Estados Unidos. Y sabemos que la crítica tiene un impacto a la hora de acercar por lo menos reconocimiento, premios y también espectadores a la pantalla. En este caso, ¿qué nos puede decir Mireia? Desconocía totalmente estos números, pero no me extraña en lo más mínimo. Al final, yo creo que al final esto repercute muchísimo en la manera como se critican algunas obras. ¿Qué obras se decide hacer reviews, sobre todo en los trade papers más importantes, que al final eso es lo que va a atraer a más gente? Y al final esto acaba perjudicando las obras de las mujeres. Ujú. Virginia, tenía una pregunta ya en tu condición de guionista. ¿Las historias parten de ti, las formulas tú, los proyectos, o te los encargan, o cómo llegan a algo? Por ejemplo, veo la serie Amar es para siempre, muy, muy larga, 118 episodios. Claro, tienes otras más cortas, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo ha funcionado en tu caso? Mira, he firmado hoy, he mandado el capítulo 2661 de esa serie. Dios mío. Sí, pero además tuvo una temporada previa, varias temporadas previas de más de 2000 capítulos en otra cadena, o sea, cambió de cadena. O sea que estamos firmando más de 5000 capítulos tranquilamente. ¿Pero esto Sí. qué es? Es de ¿Es un las series culebrón? más longevas. Sí, es un diario y es de las más longevas, yo creo que con los ejemplos ingleses, Coronation Street o alguno de estos que tienen, son desarrollos muy, muy largos. Pues mira, César, yo he vivido, ya tengo una larga trayectoria profesional, he vivido de todo tipo de experiencias. Es decir, desde los encargos de Ajá. centrar como soldado raso en los equipos a ser jefa de equipo Ujú. en varios proyectos, y algunos de esos proyectos en los que soy jefa de equipo son encargos directos que me llegan o bien con proyectos planteados desde la productora o bien adaptaciones, que también sea el caso. El último que he hecho para Disney era una adaptación, es un original para Disney España, pero es una adaptación. O proyectos absolutamente originales que son míos, como La Señora, 14 de abril. Bueno, hay como mucho ejemplo y mucha trayectoria. Para mí ahí lo importante es tener una libertad, o sea, contar con la confianza de las plataformas, las cadenas o la productora que nos contrata, y que por supuesto se dé un margen para la creación y la creatividad de la autoría. Muy bien. Empezaste, 2001 con Lazos de Sangre, según leo aquí. Eso ya te da una buena experiencia, ¿eh? Pues es un premio de la Academia de Televisión de España con una película para televisión, pero realmente mi primera incursión en el audiovisual fue en el cine de mano de Vicente Aranda con Locura de ¿Así? Amor, que era una adaptación de la historia de Juana la Loca, Juana I de Castilla. Ah, esa la escribiste, esa me gustó mucho. Sí. Vicente le conocimos mucho en Venezuela, ¿no? Mm. Y en fin, fue un señor muy querido, de verdad. Era un gran autor que, sin embargo, luego ha sido muy criticado, y es verdad que podríamos revisar su filmografía desde un punto de vista de género, ¿eh? Pero, pero fue muy interesante y fue realmente, bueno, mi primera incursión, y fue en el cine, no en la televisión. Qué bien,
Muy bien, te felicito. No te digo cuándo fue mi primer guión. Fue en el Pleistoceno superior. Bien, vamos. César, estas cosas no debemos contarlas. 1981. Vamos a cerrar con Mireia ya, nuestro foro del día de hoy. ¿Hacia dónde va todo esto, Mireia, luego de lo conversado? ¿Logrará la mujer consolidar un discurso propio y tener acceso a los presupuestos realmente importantes? Ojalá, pero yo creo que está pasando un poco como cuando el principio de la ola de diversidad en Hollywood, que era como, bueno, ya está, ya lo hemos conseguido, ya estamos muy cerca, ya está todo. Y luego pasaron los años y la gente como que se olvidó un poco y la gente se confió y volvemos, no estamos donde empezamos, pero seguimos, no, súper bien. Yo creo que a la larga, pues sí, ojalá poder conseguir la paridad, pero también eso es un cambio estructural que empieza desde abajo y también yo creo que este cambio no va a ser posible hasta que todos los VPs y VPs de estudios que están tomando estas decisiones, que son hombres de una cierta edad, no sean reemplazados por una generación más joven que pueda estar más abierta a estos cambios. Y lo digo desde mi generación en la que pues ahora todos mis compañeros están subiendo por esta escalera de todo el mundo de ejecutivos en Hollywood y que al final pues de momento aún hay un tope y no se puede llegar hasta estos puntos tan altos. Yo creo que realmente lo que necesita Hollywood es una renovación en general para poder cambiar todo este pensamiento. Muy bien. Muchísimas gracias, Mireia, por habernos acompañado en el foro de hoy. Mireia Vilanova, desde Los Ángeles. Gracias. Y muchísimas gracias a Virginia Yagüe Romo en Madrid. Gracias, Virginia. Gracias a vosotros. Gracias. El reloj indica 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:24 de la mañana. Vamos ahora hasta San Antonio de los Altos, en la Gran Caracas, Venezuela, donde en la línea telefónica está Andrés Caleca, quien fuera presidente del Consejo Nacional Electoral y ahora se ha fajado en una campaña muy personal para Gracias por esta invitación y poder hablar con tu cantidad de radioescuchas. Andrés, ¿qué experiencia, qué balance haces de estas giras que has tenido por prácticamente todo el país promoviendo el voto? Sí, bueno, una aclaración primero. La gira que yo hago es para conversar con los dirigentes de los partidos políticos de la oposición democrática venezolana a niveles municipales, locales, vecinales y dirigentes de otras organizaciones de la sociedad civil, como los gremios, los sindicatos, los colegios profesionales. Es decir, no ando en una gira de campaña electoral, ni visitando poblados, centros poblados, ni marchas, ni nada de eso. No, es hablar con los dirigentes reales para que el mensaje se multiplique, un mensaje que es el de la defensa del voto. Es decir, hemos decidido participar en el proceso del 2024. Al parecer, toda la oposición venezolana ha coincidido en que es una oportunidad extraordinaria para cambiar el país. Y entonces, nuestra prédica, nuestro discurso tiene que ver con la preparación para ese proceso electoral, ¿no? Es decir, un proceso electoral es mucho más que un candidato y una candidatura, lo cual, por supuesto, es muy importante. Pero un proceso electoral es eso, un proceso, comienza desde el principio. Hay que analizar lo que está pasando en Venezuela con el registro electoral prácticamente reducido a la mitad. De San Miguel, si mañana fueran las elecciones, la mitad de los electores venezolanos aptos para votar no lo podrían hacer. 4 millones, como tú, por ejemplo, están afuera de Venezuela y no pueden ejercer su derecho de voto. Pero además, 3 millones de nuevos votantes
y 2 millones de migrantes interiores en el país no han podido actualizar o inscribirse en el registro electoral, porque el registro electoral está prácticamente cerrado en Venezuela también. Esas son las cosas que nos pueden llevar o conducir a un fracaso si no las asumimos a tiempo. Y estamos a un año del proceso electoral o menos, ¿no? Ya, fíjate tú, una cosa que te voy a decir en tu programa que me enteré ayer, que estuve en los Valles del Tuy. Allí alguna gente que de Charallave me habló sobre una reunión que se había producido, tengo entendido que el día lunes, donde el alcalde de esa localidad, de ese municipio, reunió a la VH y esta gente que organiza el chavismo, que está muy bien organizado, por cierto, para informarles que había que activar toda la maquinaria electoral porque la decisión que había tomado el alto gobierno era de hacer las elecciones a finales de este año, es decir, en el año 2023. Dios. Fíjate tú cómo se mueve esta gente, ¿no? Y eso es así arbitrariamente. Vamos a hacerlas este año y punto. Arbitrariamente, sí. Bueno, arbitrariamente. Hay un vacío realmente en la Constitución. La Constitución establece que las elecciones tienen que realizarse antes de que finalice el periodo presidencial, que finaliza, como tú sabes, el del señor Maduro, si es que aceptamos que es un periodo presidencial, finaliza el 23 de enero del año 2025. Entonces, antes de eso, la Constitución dice claramente que tiene que hacerse unas elecciones, pero no dice exactamente cuándo tienen que hacerse esas elecciones. La tradición electoral venezolana, tú la conoces, era que las elecciones se hacían en el mes anterior a la finalización del proceso presidencial. Claro. Y la experiencia que has tenido... Adelantó la elección de diciembre que correspondía de ese año, creo que la hicieron en abril, algo así. Bueno, ahora son capaces, como si es verdad, pues este rumor, son capaces de hacerla cuando les dé la gana. Estamos en presencia de un régimen autoritario, un régimen arbitrario, hace lo que le conviene, utiliza la Constitución y las leyes a su conveniencia. Ayer Jorge Rodríguez, en una declaración, ayer o antier, informó con una gran desfachatez de San Miguel impresionante. Aquí no habrán elecciones libres hasta que no nos levanten las acciones impuestas a Venezuela. Reconoce, empezando allí, que no hay unas elecciones libres en el país. No les importa, ¿no? Sin embargo, yo creo que la oposición democrática venezolana tiene la fuerza suficiente como para que, a pesar de todos esos abusos, se le pueda propinar una estruendosa derrota al chavismo en el año 2024. Pero hay que prepararse para eso. Esa es la predica, eso es lo que estoy hablando con los dirigentes reales del país, los que pueden hacer la diferencia, y la experiencia que fue realmente tu pregunta ha sido estupenda. Ha sido estupenda en el sentido que he conocido gente que no se rinde, una gente que está allí, que está en pie de lucha, que sabe lo que hay que hacer, y que con orientación adecuada y con la unidad y la coalición adecuada pueden efectivamente lograr alcanzar una gran victoria en las próximas elecciones, sean cuales sean las condiciones electorales. Muy bien. Que se realicen. Bueno, trataremos de contagiarnos de verdad con ese optimismo que nos transmites en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Andrés, por atendernos. Gracias a ustedes, César Miguel. Andrés Caleca, desde San Antonio de los Altos, en la Gran Caracas. El doctor Caleca fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Son las 10:31 de la mañana y ahora hacemos contacto nada menos que con la señora Daniela Levin Cava, nuestra alcaldesa aquí en el condado de Miami-Dade. Ella fue elegida en noviembre del 2020. Ha entrado en la oficina de la alcaldía luego de una carrera de 40 años como defensora de las familias del sur de la Florida en el servicio público y el liderazgo electo. Y como alcaldesa del condado de Miami-Dade, ella supervisa un gobierno metropolitano con casi 30,000 empleados que atienden a casi 3 millones de residentes, administrando un presupuesto anual de aproximadamente $10,000 millones. Alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer. Gracias siempre. Alcaldesa, cuando leo estos datos,
usted es como la presidenta de una pequeña nación latinoamericana. Sí, sí, de verdad. Bueno, tenemos casi 3 millones de habitantes y tantos visitantes también. Y un presupuesto enorme. Significa que estamos también creciendo en nuestra prosperidad, mucho moviendo acá con sus negocios. Y para nosotros es un sueño. Qué bien. A medida que las familias enfrentan costos de la vida cada vez mayores, usted, alcaldesa, aprobó un recorte de impuestos histórico. El primer recorte de impuestos a la propiedad en más de una década. ¿Es posible continuar con este programa? Como lo dijo, es el primer recorte de impuestos a la propiedad en una década, porque no es fácil de lograr. Aunque es un recorte pequeño, sabemos que cualquier reducción ayuda en este momento en que las familias están luchando con los altos costos de vida. No sé si esa reducción podrá continuar. Fuimos muy afortunados de recibir bastantes fondos federales y también nuestra economía que se recuperó muy bien después del COVID. Eh, pudimos dar un pequeño alivio, pero si podemos hacerlo de nuevo, trataremos de continuar. Miami-Dade tiene una de las tasas más bajas de violencia armada de cualquier área metropolitana importante en el país. Eso no es poca cosa habida cuenta de la violencia que se está viviendo en los Estados Unidos. ¿Cómo se ha logrado esta baja tan importante, alcaldesa? Sí, así es. Esto es gracias a las inversiones que hemos hecho en seguridad y al trabajo de nuestros policías que todos los días ponen sus vidas en riesgo para protegernos. En el 2021 lancé la Oficina de Seguridad en los Vecindarios y el Programa de Paz y Prosperidad para enfocarnos en la prevención del crimen. También implementamos un nuevo programa para combatir el crimen llamado el Escudo de la Comunidad. En el año pasado, por ejemplo, retiramos más de 2,000 armas de las calles. Y los resultados demuestran el éxito que han tenido estos programas para que nuestra comunidad sea más segura y una de las más seguras en el país. Alcaldesa, usted ofreció el Plan de Acción de Equidad Digital y de Banda Ancha. Eso fue en Miami Foundation y Miami Connected. Se establece una estrategia para conectar cada vecindario con un Internet más rápido y asequible. ¿Cuándo podremos tener esto? El acceso a Internet de alta velocidad debería ser tan común como el agua y la electricidad. Es crítico para cerrar la brecha digital aún más ahora, cuando nos hemos convertido en un centro de tecnología importante en el país y el mundo. Y entonces queremos que nuestros residentes se beneficien de este boom y que puedan seguir conseguir trabajos bien pagados en el sector de la tecnología. Y por eso anuncié el Plan de Acción de Equidad Digital y de Banda Ancha hace un mes. Y estamos trabajando con los socios para conectar cada vecindario con Internet rápido y asequible. Y también exigimos que todas las viviendas nuevas financiadas por el condado tengan acceso a Internet. Y cuando tengamos fechas concretas, sin duda, las comunicaremos a nuestros residentes. Estamos conversando esta mañana con la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Usted, alcaldesa, duplicó la inversión en el programa Save Our Seniors, enviando cheques a más de 25,000 personas mayores para ayudarles a pagar sus facturas. ¿Cómo funciona este programa realmente? Quiero decir que yo he dedicado mi carrera entera a trabajar por los más vulnerables en nuestra comunidad, las mujeres, las familias con niños y los adultos mayores, y especialmente en este momento donde el costo de vida está tan alto, necesitamos ayudar un poco a quienes más lo necesitan. Entonces, en el diciembre
el condado envió más por correo cheques de $100 a los propietarios de viviendas que son mayores de 65 años y logramos duplicar el presupuesto gracias a una propuesta de los comisionados. Es una ayuda pequeña, pero sabemos que puede llegar lejos para quienes están viviendo al día con el cheque de la pensión. El año pasado usted lanzó el plan Building Blocks para fortalecer las protecciones a los trabajadores y aumentar la oferta de mano de obra y vivienda asequible. Un año después, ¿qué se ha logrado? ¿Cómo lo evalúa, alcaldesa? Sí, gracias. La crisis de la vivienda ha sido una prioridad para mí desde el año pasado y seguimos trabajando día a día para ofrecer alivio inmediato a nuestros residentes mientras construimos soluciones a largo plazo. En cuanto al alivio inmediato, hemos pagado más de $130 millones en asistencias a la renta para ayudar a más de 28,000 familias. Y también abrimos el programa de ayuda para los dueños de casas, dándoles hasta $1,500 para pagar las cuentas atrasadas. Y en cuanto a las soluciones a largo plazo, tenemos muchos programas andando como parte de nuestro Homeless Plan, que tiene más de 85 millones en fondos disponibles para encontrar soluciones creativas. Y lo más importante es que estamos en el proceso de construcción o renovación de 32,000 unidades de vivienda al mínimo. Y inicialmente teníamos 14,000 de la pasada administración, pero lo agregué 18,000 más. Este avance de viviendas puede verse en real time. Tenemos una página web, miamidade.gov/housing tracker. Y ahí pueden ver el estado de cada unidad, porque muchos están esperando y tenemos una oficina de ayuda de la vivienda para también navegar. Muy bien. El plan Future Ready de Miami-Dade, usted lo lanzó para construir hoy, fueron sus palabras, construir hoy la economía del futuro. ¿En qué se basa este plan Future Ready de Miami-Dade? ¿Qué logros nos puede comentar, alcaldesa? Sí, eso es nuestro programa, la arquitectura de la economía en el futuro, que tiene 3 ramas. Uno de los trabajadores que tienen que conseguir los trabajos buenos de la economía nueva, tecnología y más. Segundo, los negocios pequeños que todavía son la espalda de nuestra economía y ellos tienen que dar los servicios y todo lo que necesitan. Los grandes necesitan trabajar con los pequeños. Y tercer es la innovación. Y hemos lanzado un programa nuevo que se llama Autoridad de Innovación del Condado, un programa de organización de fondos sin lucro, pero con inversiones del condado, de Knight Foundation, Fundación, y también la compañía Citadel en Britain. Y con esto vamos a invertir en nuevos negocios con ideas grandes, resolver los problemas más graves de nuestro condado y después podemos crecer los programas, los servicios para solucionar lo que tenemos acá. Muy bien. Mi última pregunta, alcaldesa. Los venezolanos inmigrantes son una fuerza laboral y de inversión creciente en el condado de Miami-Dade. ¿Qué mensaje tiene usted para ellos, para los venezolanos inmigrantes? Sí, gracias. Quiero decir que Miami-Dade siempre ha sido una comunidad que le da la bienvenida a las personas que vienen ahí oyendo de la opresión política o buscando libertad y democracia. Y vamos a seguir así. El 50% de nuestro condado nació en el extranjero y por eso hemos y seguiremos respondiendo con compasión y humanidad. A los venezolanos que están llegando les damos la bienvenida. El condado tiene sistemas para
para apoyar a los recién llegados, remitirlos a servicios esenciales e integrarlos en nuestra comunidad. Y también estamos pidiendo al gobierno federal más recursos para asistir a las organizaciones recibiendo a los inmigrantes y especialmente para ayudar con la vivienda de emergencia. Estamos con ustedes. Por favor, sabe que aquí estoy para ayudar. Y siempre, uno dice la última pregunta, pero siempre hay otra última pregunta. ¿Está usted aspirando a la reelección, alcaldesa? Sí. Bueno, 4 años sería muy importante, pero 8 necesito para lograr todos los planes, las metas que tengo para la comunidad. Y espero que van a decir lo mismo los gobernantes. Muy bien. Alcaldesa, ha sido usted muy amable, muy gentil. Gracias por atendernos en esta mañana. Gracias. Daniela Levin Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade. El reloj indica 10:43 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar con un abogado con experiencia. Y esa experiencia la tienen las abogadas de Canero Fadul Immigration. Ellas se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización. Y te van a asesorar, te van a acompañar a todo lo largo del proceso. Con más de 55 años de experiencia combinada, te ofrecen la asesoría con tarifas competitivas. Llama al 305-579-9218, 305-579-9218 y la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:46. A ver. Por aquí viene. Son las 10:47 de la mañana. Vamos con el cierre de las noticias de hoy. Es que, claro, sonó esa cosa y se perturbó todo. La computadora dijo, ¿qué pasó? Me cambiaron el programa. A ver, las noticias de cierre, Flor. Sí, bueno, arranco por aquí. El crecimiento del empleo en Estados Unidos sigue siendo sólido y se conocieron las cifras. Los empleadores crearon 311,000 puestos de trabajo en febrero, otro resultado mejor de lo esperado. Pero el sólido mercado laboral complica aún más las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y el lento regreso de los trabajadores a la fuerza laboral después de la pandemia. Fue del 3.4% en enero, el nivel más bajo desde 1969. Una afluencia de más de 400,000 personas que buscaban empleo elevó la tasa de participación en la fuerza laboral, que ha tardado en recuperarse debido a que las personas mayores se jubilaron anticipadamente. La tasa para aquellos en sus mejores años de trabajo de 25 a 54 años saltó al 83.1%, superando su nivel previo a la pandemia. Muy bien, gracias. 10:48, estamos en el Clásico Mundial del Béisbol y antes de que comience su programa, aquí ya llegó tempranito don Fernando Arriaza. Don Fernando, bienvenido a su estudio. Un gusto, César Miguel. Todavía estoy un poco en shock por esa que escuché hace unos instantes, pero estoy encantado de estar aquí a pesar de eso. Muy bien. Oye, en shock quedamos con la derrota de Cuba. Sí, Cuba tenía 0-2 y hoy logró reaccionar. Le ganó a Panamá 13-4. Estaba perdiendo 4-2 hasta el sexto inning, estaban al borde del abismo. Si perdían hoy de nuevo, los cubanos quedaban fuera del clásico, eliminados matemáticamente, pero lograron ganarle a Panamá en la jornada de esta madrugada. Y
si bien siguen muy complicados, con muy precaria opción, al menos alimentaron alguna posibilidad de avanzar a la siguiente fase. Pero el debut fue bochornoso, ¿no? Terrible, perdieron 4-2 con Países Bajos. Sí. Países Bajos tiene algunos jugadores, de buen nivel, como Sander Bogerts, el campo corto de Boston, que ahora está con San Diego, Didi Gregorius, que fue shortstop de los Yankees muchos años, Andrelton Simmons, varios jugadores de relieve, Jurickson Profar. No tienen tanto picheo, es un equipo a tener en cuenta, y luego perdieron con Italia, que sí es mucho más grave para Cuba. Por favor. En 10 innings cayeron con la representación italiana, cuyo principal nombre es el manager, Mike Piazza. Que jugó como catcher. Salón de la Fama. Sí, jugó como catcher para Italia desde un primer momento. A ver, ¿cómo ves el desarrollo? ¿Hacia dónde va a ir el clásico? Según lo que has visto hasta este momento. Sí, está claro que Japón es un candidato muy serio. Ha ganado sus 2 primeros partidos con la autoridad que corresponde a un doble campeón. Los 2 primeros clásicos los ganó Japón. Tienen a una figura como Shohei Ohtani, que es la actual figura de MLB. Sí, es el fenómeno de esta época. Absolutamente excepcional. Y lo que hizo ya en el primer juego fue una muestra de ello. Lanzó 4 innings de un hit, 5 ponches, y no lanzó más porque el clásico tiene restricciones en la primera fase, no más de 65 picheos los abridores en esta primera ronda en la fase de grupos, y a la ofensiva Ohtani conectó de 4-2 con doble y par de producidas. Pero no solo es Ohtani Japón, tienen a Yu Darvish, tienen a una serie de peloteros de la liga japonesa, que es una liga de muy alto nivel y que además están conjuntados, saben a lo que van y juegan juntos y tienen ya lo que en ocasiones se desprecia en el béisbol, pero que tiene un gran significado, que es el llamado teamwork, el trabajo en equipo. Fundamental. Entonces Japón está mostrando que es un serio candidato. Y bueno, a partir de mañana, César Miguel, comienza el grupo de acá de Miami con República Dominicana, que es el favorito, Venezuela, que me gustó mucho lo que vi en los 2 juegos de preparación, Puerto Rico, Nicaragua e Israel, y el grupo de Phoenix, que tiene como gran favorito a Estados Unidos. Ese comienza también mañana en Arizona. Cuéntanos de los 2 juegos frente a los Astros y a los Mets. Vi bates muy a tiempo, César Miguel, bates muy en ritmo. Me gustó ver a José Altuve dando un par de jonrones ayer, que parecía una réplica el uno del otro. Dio 2 picheos y dio 2 jonrones en los 2 primeros turnos. Vi el bate de Salvador Pérez muy en ritmo. En esta parte de la primavera, los jugadores todavía están poniéndose en forma, pero se entiende y se ve que ellos trabajaron con mayor apuro, entendiendo que viene el clásico y que necesitaban estar en mejor forma física por el inicio del clásico a mediados del mes de marzo, cuando apenas están 4 o 5 juegos de exhibición y ellos se toman su tiempo para luego tener 15 días más, 3 semanas más para ir a la temporada. Pero vi muy a tiempo esos bates, el de Ronald Acuña también lo vi muy bien, el de David Peralta lo vi muy bien, y el factor aglutinador que representa Miguel Cabrera, y en torno a él un propósito y una convicción, más allá de lo que aporte él en el terreno, de lo que batee o no, de cómo lo utilicen, en torno a él hay una especie de sensación, de sentimiento que no vi en los 4 clásicos anteriores en el equipo venezolano. Qué bien ese comentario que acabas de hacer. Me gustó una declaración de Acuña, quien dijo, esto es un clásico muy importante, aquí no hay espacio para el ego, estamos representando a un país. Sí. Eso me pareció, sobre todo viniendo de él, que es tan joven y puede tener algún inconveniente. Sí. Precisamente por el ego. ¿Y cómo está el picheo? El picheo sufrió una baja. Hay una noticia que no es buena para el equipo venezolano. La supimos ayer en Port St. Lucie, luego del juego contra los Mets, y es Ranger Suárez, que abrió el primer juego en el estadio de los Astros en West Palm Beach, y le sintió una molestia en el brazo. Y la más leve molestia inmediatamente es una señal de alarma. Ya regresó al campo de entrenamiento de los Phillies de Filadelfia, equipo al cual pertenece el zurdo Ranger Suárez. Él va a ser uno de los abridores del equipo de Filadelfia. Era uno de los abridores del equipo venezolano, o el llamado piggyback, César Miguel, que es este formato que va a utilizar Venezuela de una especie de doble abridor. Dadas las restricciones, un primer pitcher que vaya tan lejos como pueda y un segundo pitcher que también es abridor, que cubra ese sector desde el
cuarto, quinto inning en adelante hasta el sexto, séptimo, para entonces sí darle el juego a los relevistas. Entonces Suárez representa una baja importante para el equipo venezolano, pero en términos generales hay buen balance y profundidad en el picheo del equipo venezolano. Qué bien. ¿Las nuevas reglas se aplican o no? No se aplica lo del control de tiempo, el reloj, pero sí va la regla panamericana, que incluso la del corredor en segunda, detestable y nefasta, ese adefesio, sí se utiliza, incluso el clásico la tiene en vigor desde el primer clásico, que cuando van al extra inning hay un corredor envasado, o dos inclusive, es una regla un poco más extrema para tratar de aligerar el desenlace del partido. Pero el shift de los infielders, por ejemplo... El shift sigue en el clásico, ya queda anulado para la temporada regular de Grandes Ligas, pero en el clásico todavía va a estar en vigencia. Bueno. Sí. Fernando, te lo agradezco mucho y ya que este es tu estudio, puedes quedarte ya de una vez. Ya me quedo, muchas gracias, pero sin esa música, por favor, si es que es música, ¿no? Don Fernando Arriaza, el reloj indica 10:55 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño, el cumpleañero de hoy, en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.